Mi nombre es Rocío Verónica Salmuiragui y soy artista, terapeuta, pedagoga. Desde muy pequeña, desde los 7 años que hago artes, hago teatro, plástica, música, literatura, danza, expresión corporal, entrenamientos artísticos varios. Y desde muy pequeña que exploro una autoría, porque todo ese aprendizaje era justamente en conexión con nuestro interior, en respeto por el artista que cada cual lleva dentro. Siento y experimento esto de la canalización a través del arte. Luego me especialicé por cosas de la psicología social y entré en todo lo que son prácticas energéticas. Ahí se abrió muchísimo mi canal, recibía imágenes, recibía palabras, informaciones que comentaba y las personas realmente resonaban mucho. Cuando me inicié en registros akáshicos, lo que me pasó es que gracias a la invocación primera, lo que pude hacer es en mucho menos tiempo tener mucha información de lo que estaba necesitando. Gracias a eso he canalizado y vengo canalizando hace muchos años y mejorando lo que es mi técnica, mi táctica, mi línea de sentido corporal. Una línea de canalizaciones en danza y constelaciones artísticas. Luego, cuando hice psicología taoísta, kinesiología emocional, kinesiología sutil, cuando también me especialicé en movimiento creativo expresivo, hubo algo ahí de mucha madurez en lo que es el lenguaje receptivo y expresivo, en lo que es una escucha interna, por así decirlo, una recepción a partir de todos los sentidos. Como persona, amo aprender y amo además ayudar a los demás a encontrarse con su propia divinidad, con su propia maestría personal. Hola, mi nombre es Beatriz Marín y soy la facilitadora de los encuentros presenciales de kinesiología emocional en Valencia. Me dedico desde hace más de 20 años a trabajar con personas que están en procesos de cambio y de transformación personal y profesional. Y desde hace 15 años lo hago también con la herramienta de kinesiología emocional. Primero la experimenté, me pareció poderosísima y por eso decidí aprenderla, practicarla y ahora pues la enseño y la comparto con personas que la quieren incorporar en su vida y en su profesión. Para que nos conozcamos un poco más, soy psicóloga de la rama humanista y cuando estudiaba unas de mis asignaturas favoritas pues eran motivación y emoción y psicología de la memoria. Y con esto ya os voy dando unas pinceladas de por dónde van los tiros en la formación de kinesiología emocional. Me gusta la kinesiología porque me permite acompañar a otras personas de una manera muy cercana, muy creativa, respetuosa y personalizada. Y por eso la sigo utilizando y la enseño y la comparto con quienes la quieren aprender. Con esta breve presentación creo que ya me conocéis un poco más y si os ha gustado lo que habéis escuchado y os apuntáis, nos vemos en la 6ª edición de Kinesiología Emocional del Institut Francesc Marielles en Valencia y podéis llamarme Bea, que es más familiar. Saludos. Mi nombre es René Creus y soy terapeuta. Desde hace más de 11 años, la kinesiología forma parte de mi fórmula para acompañar a las personas en consulta. Antes de conocerla, yo estaba en un momento de mi vida en que me faltaba algo, buscaba realizar un acompañamiento más profundo y que al mismo tiempo se adaptara al momento vital de cada persona, en lugar de ofrecerles un plan cerrado donde ellos tuvieran que encajar con mi método. Yo buscaba libertad de juego y al mismo tiempo necesitaba una estructura que me diera seguridad para desplegar todo mi arsenal terapéutico con sentido. Entonces alguien vino y me dijo, tienes que estudiar con Francesc, vas a alucinar porque es un mago. Y así empezó todo. Estudié la kinesiología emocional, después el Tao del cambio, la psicología taoísta. Además, hice algún seminario de medicina tradicional china con él y una parte de la kinesiología global profesional. Con los años empecé a asistirle en algunas de sus formaciones largas y también en varios intensivos. Y ahora empiezo una nueva etapa como profesor de prácticas en la formación de kinesiología emocional del instituto. Lo que más disfruto es acompañar a otras personas a descubrir esta vía de comunicación con el ser que es la kinesiología. Me fascina ver cómo cada quien incorpora la kinesiología y su creatividad de repente empieza a desplegarse de nuevas maneras. Disfruto mucho al comprobar una y otra vez que todos y todas
tenemos la capacidad de acceder al campo de información. Pero hay algo que todavía me gusta más y que va mucho más allá de aprender un método o dominar técnicas energéticas o emocionales. Y es compartir una manera de entender la vida, de entender los procesos, una manera de ser con lo que nos sucede. Por eso en el espacio de prácticas busco que puedas explorar desde la libertad y poner tus propios dones al servicio. Así que si decides estudiar la formación de kinesiología emocional, nos vamos a encontrar una vez al mes en las clases de prácticas. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Francisco de Paula Mariejes Asensio y sé que esto es una sorpresa para mucha gente, ya que el nombre que uso desde hace muchísimos años para presentarme y vincularme socialmente es Francesc Mariejes, nombre que además utilizamos para poner nombre al Instituto de Formación. Me dedico a esto desde hace muchísimos años. Recuerdo bien que empezó en el 1995, cuando una mujer que no conocía de nada y que se presentaba como bruja dijo: ¿tú ya sabes que puedes sanar con las manos? A lo que respondí: ¿yo? ¿Manos? Por aquellos tiempos yo era otra persona y me dedicaba a otras cosas. Es cierto que a partir de ese momento, a los 28 años, primera revolución de Saturno, mi vida empezó a cambiar radicalmente y me llevó a entrar primero en el mundo de la energía, en el mundo de lo sutil. Empecé por la alquimia taoísta, afortunadamente, que después me llevó a la medicina china y a una de mis especializaciones. Y empecé por algo muy sutil, muy energético, y me di cuenta con los años que necesitaba todo lo contrario, pasar a la materia, pasar a lo denso, pasar a lo físico, a lo químico, con lo cual tuve al final un montón de colecciones de formaciones diferentes, tanto en lo más sutil y en lo más físico y denso. Y creo que acerté de lleno cuando me metí a fondo con la medicina tradicional china, porque era mi mejor unión entre esos dos niveles en los que nos movemos los seres humanos. Aún así, no me parecía suficiente todo lo que sabía, porque a la hora de usarlo era una complicación. Y ahí es donde empecé con la kinesiología, lo que me permitió entrar en el mundo de las posibilidades. ¿Por qué me metí en esto? Porque me interesaba muchísimo ver el mundo de las emociones, de la mente, de las creencias, cómo nos modelaban y cómo nos condicionaban, y la vía que yo estaba encontrando para poder meterme de pleno en ello era sobre todo la parte alquímica del taoísmo y el uso de la kinesiología desde el ámbito emocional. ¿Por qué me dedico a esto? Porque me di cuenta desde el inicio, ya con lo de la alquimia taoísta, que lo que me interesaba muchísimo eran las emociones, la psique, la manera en que los humanos nos comportábamos como nos comportamos y cómo eso nos llevaba a provocar la realidad que estábamos creando y los vínculos que estábamos estableciendo. Por eso me frustró muchísimo el estudio de medicina china, que tanto esperaba para poder trabajar las emociones, porque se trabajaban poco y de una manera que consideraba poco profunda. Así que yo tuve que hacer mi propio trabajo de estudio y profundización de la psique, las emociones, el espíritu, dentro de la medicina china desde la alquimia taoísta. Y me pasó lo mismo con la kinesiología. Lo que me interesaba era trabajar las emociones. Bueno, de hecho, al inicio, como casi todo el mundo, yo quería ser holístico. Por eso empecé con una kinesiología holística que me permitía trabajar todos los cuerpos. Quiero decir, cuerpo físico, cuerpo químico, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo sutil, y poder estar manejándome con todas ellas. Lo que pasa es que de natural parece que al final todos nos especializamos bastante. Y realmente mi especialización ha sido al final esto mismo: emociones, psique, comportamientos,
cómo las creencias, los valores nos han acabado reduciendo a lo que somos en vez de expresar lo que realmente queremos ser. Y por eso decía que con la kinesiología me pasó exactamente lo mismo que con la medicina china. El abordaje a lo emocional era muy pobre. Para mí era insuficiente, así que lo convertí en una especialidad hasta el punto de que los alumnos que tenía de kinesiología holística y después de kinesiología global me pedían: por favor, enséñanos a trabajar como trabajas tú en consulta, enséñanos a trabajar con esos materiales, con todas esas pruebas que tú has desarrollado, porque lo vemos mucho más interesante. Y eso me cautivó y desde ahí empecé a hacer todo lo que hago, especializarme desde lo que es el Tao del cambio y el psicotaoísmo, psicología taoísta, dentro de la parte de la medicina china, y lo que le hemos dado el nombre de kinesiología emocional, aunque lo que tratamos es mente, emociones, creencias, la parte sutil, transgeneracional, todo lo que abarca, lo que nos obliga a comportarnos como somos.